Los médicos me dieron 2 meses de vida y volé a Ciudad de México para despedirme de mi hija, que no me hablaba desde hacía 3 años. Solo quería verla feliz, aunque fuera de lejos, aunque fuera un solo instante. En cambio, la encontré en terapia intensiva al borde de la muerte, y su esposo, mientras tanto, brindaba con champán rodeado de modelos en una mansión de Las Lomas y se reía por teléfono cuando lo llamé. Entonces marqué otro número. La persona al otro lado de la línea había esperado mi llamada durante 17 años. 1 hora después, el esposo de mi hija estaba arrodillado frente a mí en medio del pasillo del hospital, suplicando piedad. Pero ya era demasiado tarde. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Ahora, volvamos a la historia. El avión se sacudió en una bolsa de aire y el vaso de plástico con agua casi se volcó sobre la mesita plegable. Ignacio sostuvo el vaso con la palma de la mano por reflejo y volvió a mirar por la ventanilla, donde no había nada más que una densa capa gris de nubes. Tenía 57 años, de los cuales los últimos 15 los había pasado trabajando en turnos rotativos en las plataformas petroleras del norte. En todo ese tiempo, había aprendido a no temerle a las turbulencias, ni a los fríos de 40 grados bajo cero, ni a los jefes que gritaban por teléfono desde sus cómodas oficinas en la capital. Pero hoy sus manos temblaban ligeramente, y no era por culpa de los baches en el aire. En el bolsillo interior de su chaqueta llevaba un papel doblado en 4, que ya se sabía de memoria, aunque solo lo había leído una vez. Un diagnóstico escrito con la indiferencia típica de la letra médica. Un pronóstico formulado de manera tan ambigua que alguien sin experiencia podría incluso haberse ilusionado. Pero Ignacio había trabajado con hombres que murieron de esa misma enfermedad, y entendía perfectamente lo que significaba la frase «se recomienda tratamiento paliativo». 2 meses, tal vez 3, si tenía suerte. Y la suerte nunca había sido su fuerte. Lo extraño era que casi no sintió miedo cuando el médico pronunció esas palabras. Estaba sentado en el consultorio del oncólogo en Villahermosa, mirando un cartel amarillento que invitaba a hacerse chequeos médicos regulares, y solo podía pensar en una cosa: en Catalina, en su hija, que lo había llamado por última vez hacía 3 años. Y aquella conversación terminó de tal manera que hubiera sido mejor no haberla tenido nunca. Recordaba cada una de sus palabras, porque las había reproducido en su cabeza cientos de noches seguidas, tratando de entender en qué momento exacto se había equivocado, y si habría podido cambiar algo. «Papá, tú no entiendes. Arturo me dio todo lo que siempre soñé. Un departamento en la mejor zona, un auto, viajes. Y tú ni siquiera pudiste venir a mi boda. Toda tu vida has vivido en tu cueva del norte pensando solo en el trabajo. Ni siquiera pudiste salvar a mamá». Esa última frase fue el cuchillo que ella le clavó entre las costillas. Lo de mamá, lo de Elena, que se consumió por la misma enfermedad que ahora lo devoraba a él, cuando Catalina tenía apenas 10 años. En aquel entonces él trabajaba 20 horas al día para juntar dinero para el tratamiento, para una clínica en Houston, para una terapia experimental de la que había leído en internet. Nada funcionó. Elena murió en sus brazos 2 días antes de que lograra reunir la suma necesaria. Y Catalina, su pequeña Catalina, a quien nunca pudo explicarle bien por qué papá siempre estaba trabajando y por qué mamá ya no abriría los ojos, creció con esa espina clavada en el corazón. La azafata pasó por el pasillo con el carrito, ofreciendo bebidas y bocadillos. Ignacio negó con la cabeza y volvió a mirar por la ventanilla. No tenía hambre. En realidad no quería nada, excepto una cosa: ver a su hija, no hablar con ella, porque de todos modos no querría escucharlo, no pedirle un lugar en su nueva y hermosa vida, porque ahí no había espacio para él, solo verla, asegurarse de que era feliz, guardar su sonrisa en la memoria y llevarse ese recuerdo consigo a donde no hay retorno. Había volado sin avisar, porque no tenía a quién llamar. El número de ella llevaba 6 meses en silencio. No era que el número estuviera fuera de servicio, simplemente silencio,
como si el teléfono estuviera apagado para siempre o lo hubieran tirado al río. Al principio Ignacio pensó que simplemente había cambiado de número y no quiso darle el nuevo. Luego empezó a preocuparse, pero rápidamente se contuvo. Era adulta, tenía un marido rico de buena familia, lo tenía todo. Simplemente no quería hablar con su padre, estaba en su derecho. Él mismo tenía la culpa. Las nubes al otro lado de la ventanilla comenzaron a dispersarse y abajo apareció la tierra. Cuadrados pardos de campos, cintas grises de carreteras, casitas de juguete de los pueblos. La Ciudad de México estaba cerca. Ignacio sacó el teléfono, que había apagado durante el vuelo, y presionó el botón de encendido por inercia. La pantalla se iluminó. Aparecieron las notificaciones del operador y de pronto el teléfono vibró con una llamada entrante. Un número desconocido de la capital. Se llevó el aparato al oído, esperando escuchar algún spam sobre créditos o encuestas. Pero la voz al otro lado era de mujer, suave y tensa, como si la persona hablara mirando a su alrededor. ¿Ignacio Valverde? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Me llamo Verónica. Soy enfermera del Hospital General. ¿Usted es el padre de Catalina Arteaga? El corazón hizo algo extraño, como si tropezara en terreno plano y olvidara cómo seguir latiendo. Ignacio apretó el teléfono con tanta fuerza que el plástico crujió. Sí, es mi hija. ¿Qué le pasó? Necesita venir lo antes posible, solo usted. Su esposo no debe enterarse. ¿Qué significa que no debe enterarse? ¿Qué pasó? Está viva. La pausa al otro lado de la línea pareció una eternidad. Por ahora, pero realmente es mejor que venga. Ella le dictó la dirección y el número de piso, y luego la comunicación se cortó, como si alguien hubiera arrancado bruscamente el cable del enchufe. Ignacio se quedó inmóvil, mirando la pantalla apagada, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de él. El miedo que había sentido un segundo antes no desapareció, pero se le sumó otro sentimiento. Frío y claro, como el cielo invernal sobre Coatzacoalcos. Había volado a la capital para morir, para despedirse de su hija e irse en silencio. Pero ahora los planes habían cambiado. El avión tocó la pista con un golpe apenas perceptible y los pasajeros a su alrededor comenzaron a moverse, estirándose hacia los compartimentos con el equipaje de mano. Ignacio no se levantó de su asiento hasta que el pasillo quedó casi vacío. Pensaba, tratando de asimilar lo que había escuchado. Una enfermera, no un médico, no un representante oficial del hospital, sino una enfermera que llamaba a escondidas y pedía que viniera sin que el marido lo supiera. Eso solo podía significar una cosa, algo muy malo, algo que el marido quería ocultar. Tomó un taxi en la salida de la terminal, dio la dirección y se recostó en el asiento trasero. La Ciudad de México al otro lado de la ventana era extraña e irreconocible, aunque había nacido en esta ciudad y vivido aquí los primeros 30 años de su vida. Todo había cambiado. Nuevos edificios, nuevos distribuidores viales, nuevas vallas publicitarias con rostros de personas que no conocía. La ciudad vivía su propia vida y hacía tiempo que se había olvidado de Ignacio Valverde de Villahermosa, que alguna vez caminó por estas calles con su pequeña hija sobre los hombros. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje del banco sobre el cobro del taxi en su tarjeta. Ignacio miró el saldo por inercia y sonrió con amargura. Le quedaba poco dinero, pero ya no lo necesitaría. Había planeado gastar sus últimos ahorros en alquilar una habitación de hotel, ver a su hija desde lejos y comprar un boleto de regreso que probablemente no usaría. Pero ahora todo cambiaba. Ahora tenía un propósito. Sacó del bolsillo el certificado del oncólogo, lo desdobló, releyó una vez más las frías formulaciones médicas y luego rasgó el papel en pequeños pedazos lenta y cuidadosamente. 2 meses, tal vez 3. Era suficiente. Alcanzaría para todo lo necesario. Los recuerdos llegaron sin permiso, como suele pasar cuando uno va a algún lugar en silencio mirando por la ventana el mundo ajeno que pasa de largo.
Catalina a los 5 años con las mejillas manchadas de mermelada, riéndose tan contagiosamente que los vecinos golpeaban la pared. Catalina a los 10, seria y callada, vestida de negro en el funeral de mamá, sosteniéndole la mano sin llorar, porque papá le había dicho que había que ser fuerte. Catalina a los 18, con su diploma con honores y los ojos brillantes, diciendo que definitivamente se convertiría en una diseñadora famosa y haría que se sintieran orgullosos del apellido de la familia. Catalina a los 25, vestida de novia blanco en una fotografía que le envió por correo con una breve nota. Me casé. Se llama Arturo. ¿Por qué no viniste? No vino porque no pudo, porque ese día estaba en el hospital con un infarto y ni siquiera sabía que ella había fijado la fecha de la boda. Ella no le dijo la fecha con anticipación, simplemente le envió la invitación 3 días antes, cuando ya era demasiado tarde para comprar boletos y pedir permiso en el trabajo. Lo hizo a propósito. Quería que no viniera para poder después echárselo en cara. O él mismo se lo había inventado para que no doliera tanto el pensamiento de que su hija no quería verlo en el día más importante de su vida. El taxi dobló en la calle que llevaba al hospital, e Ignacio sintió cómo se le secaba la boca. El enorme edificio del hospital emergió de detrás de la esquina y le pidió al conductor que se detuviera en la entrada principal. Pagó, salió, se quedó un minuto parado en el viento helado, reuniendo valor, y luego entró. En el vestíbulo había mucha gente y ruido, como en una estación de autobuses. Personas con rostros tensos hacían fila en recepción, se sentaban en los duros bancos, hablaban por teléfono, lloraban en los rincones. Ignacio pasó de largo, siguiendo las señales hacia el pabellón indicado. 3er piso, unidad de cuidados intensivos. Puertas pesadas con cerradura de código. Se detuvo sin saber qué hacer, y entonces la puerta se abrió desde dentro. Una mujer de unos 40 años con uniforme médico azul, rostro cansado y mirada penetrante. Lo miró y él comprendió que era Verónica. ¿Ignacio Valverde? Sí. Venga conmigo. Tenemos que hablar antes de que la vea. Ella lo llevó a un lado, a un pequeño rincón junto a la ventana donde había 2 sillas de plástico y una maceta con un ficus polvoriento. Miró a su alrededor como verificando que nadie escuchara, y comenzó a hablar rápido y en voz baja. Oficialmente ella tuvo un accidente de tráfico. Esa es la versión de su esposo, y así está registrado en los documentos. Extraoficialmente todo es muy diferente. Llevo 12 años trabajando aquí, y he visto suficiente como para distinguir un accidente de una golpiza. Ingresó hace 4 días con múltiples traumatismos, hemorragia interna y conmoción cerebral. Su esposo vino una vez, estuvo 5 minutos y se fue. Desde entonces ni siquiera ha llamado para preguntar por su estado. Ignacio escuchaba, y dentro de él se elevaba algo oscuro, algo que no había sentido en mucho tiempo, desde aquella vez en el 98, cuando su cuadrilla fue estafada con el dinero y él con otros 3 hombres igual de engañados fue a arreglar cuentas con los responsables. Entonces entendió por primera vez que era capaz de cosas en las que antes no había pensado. ¿Por qué me llamó precisamente a mí? Verónica lo miró a los ojos. Porque ella lo llamaba a usted. Cuando la trajeron estaba inconsciente, pero todo el tiempo repetía una sola palabra: papá. No Arturo, no mamá, no alguna amiga, papá. Se le cerró la garganta tanto que le costaba respirar. 3 años de silencio, 3 años de resentimiento y distanciamiento, y cuando las cosas se pusieron realmente mal, ella lo llamaba a él, no al marido que le había prometido todo y solo le había dado dolor. Quiero verla. Primero escuche todo. Esta no es la primera vez que ingresa aquí. En los últimos 8 meses ha sido hospitalizada 3 veces. La primera vez con un brazo fracturado, la segunda con una fisura en las costillas. Cada vez venía el marido, traía unos papeles, hablaba con el director y la daban de alta antes de tiempo. Intenté hablar con ella, pero solo lloraba y pedía que no le dijera a nadie. Tenía miedo, mucho miedo.
¿Miedo de qué? De él. No solo de él, de toda su familia. Su suegro es dueño de una cadena de centros comerciales. Tiene contactos en todas partes. Un tío en la fiscalía. Pueden hacer que cualquier denuncia desaparezca antes de que un investigador la vea. Ella lo entendía y por eso callaba. Ignacio se puso de pie. Las piernas no le obedecían, pero se obligó a dar un paso, luego otro. «Lléveme con ella». Verónica asintió y caminó delante, abriendo las puertas con su credencial. Caminaron por un largo pasillo impregnado de olor a hospital y desgracia, pasando junto a habitaciones con puertas cerradas y monitores que pitaban su monótono conteo de vidas ajenas. Luego Verónica se detuvo frente a una de las puertas y se volvió. «Prepárese, se ve mal». Empujó la puerta e Ignacio entró. En la cama, envuelta en tubos y cables, yacía su hija, su Catalina, a quien alguna vez lanzaba al techo, atrapándola con sus grandes manos mientras ella chillaba de alegría. Ahora de aquella niña no quedaba nada. Rostro pálido, casi gris, ojos cerrados con moretones alrededor que ningún maquillaje podría ocultar, labios partidos, cuello sujeto por una especie de collarín bajo el cual se veían marcas púrpuras. Había visto esas marcas antes. Sabía de qué quedaban, de dedos humanos que aprietan la garganta hasta que la víctima deja de moverse. Ignacio se dejó caer en la silla junto a la cama y tomó su mano, delgada, fría, débil. La misma mano que sostuvo hace 30 años en la sala de maternidad, cuando la enfermera le trajo un pequeño bulto y le dijo que era una niña. Entonces lloró de felicidad. Ahora también lloraba, pero por algo completamente diferente. Durante mucho tiempo simplemente se sentó y la miró, escuchando el pitido rítmico de los aparatos y el ruido de su propia sangre en los oídos. Pensaba en cómo todo podría haber sido diferente si hubiera ido a la boda, si hubiera insistido en conocer a Arturo antes, si no la hubiera dejado alejarse tanto de él. Pero el pasado no se puede cambiar, solo se puede intentar arreglar el futuro, y para eso tenía 2 meses, tal vez 3. Luego se levantó, salió de la habitación y encontró a Verónica, que esperaba en el pasillo. ¿Sus cosas? ¿Están aquí? Sí, en el depósito del piso. El marido no las recogió. Necesito su teléfono. Verónica dudó, pero luego asintió y se fue. A los pocos minutos regresó con una bolsa transparente que contenía ropa, un bolso y un teléfono con la pantalla rota. Ignacio tomó el teléfono y presionó el botón. La pantalla estaba agrietada, pero se iluminó. Quedaba un 20% de batería y no tenía contraseña. Abrió la galería y comenzó a ver las fotos. Catalina feliz, en algún resort. Catalina con una copa de vino en un restaurante. Catalina y Arturo en un yate. Todo hermoso, todo correcto, todo falso. Y luego aparecieron los videos. Uno de ellos estaba fechado el mes pasado. Presionó reproducir. En la pantalla apareció el rostro de un hombre. Joven, atractivo, con ojos insolentes y la sonrisa de alguien acostumbrado a obtener todo lo que quiere. Fuera de cuadro se escuchaba llanto de mujer y también una risa ajena y ebria. «Katy, vamos, di algo para papito. Di que te caíste sola». La cámara giró e Ignacio vio a su hija, con el labio partido, el maquillaje corrido, con ojos de animal acorralado. Miraba a algún lugar fuera de cámara, a alguien a quien temía mucho, y hablaba con voz muerta. «Me caí sola». La risa fuera de cuadro se hizo más fuerte. Voces femeninas, varias a la vez. «¿Ves, suegrito? Tu hijita está bien conmigo. Intenta venir a arreglar las cosas. Eres un obrero del norte, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Poner una denuncia?» Más risas. Luego el video se cortó. Ignacio estaba de pie en el pasillo del hospital, mirando la pantalla apagada del teléfono roto. Las manos no le temblaban. Ya estaba más allá del miedo, la ira y la desesperación. Allí donde solo queda claridad fría y la comprensión de lo que hay que hacer. Sacó su propio teléfono, encontró en los contactos un número que no había marcado en 17 años
y presionó llamar. Los tonos se prolongaron uno tras otro, y ya pensaba que el número estaba muerto, cuando en el auricular sonó una voz ronca, grave, con un ligero acento norteño. Diga. Sergio, soy Ignacio, el de Coatzacoalcos. ¿Recuerdas el 2007? Una larga pausa, luego un suspiro parecido a una risa. 17 años, Ignacio. 17 años esperé esta llamada. Ya sabes que siempre dije, una llamada, cualquier deuda. Tú me sacaste de aquel incendio con vida. Habla, hermano, ¿a quién destrozamos? Ignacio miró la puerta cerrada de la sala de terapia intensiva, donde yacía su hija. Miró el teléfono con el video que se le había grabado para siempre en la memoria, y pronunció solo un apellido. Los Arteaga. Verónica lo encontró en la cafetería del hospital en el primer piso. 2 horas después de aquella llamada, Ignacio estaba sentado en una mesa de plástico junto a la ventana. Frente a él había un vaso de café soluble que se había enfriado hacía rato y se había cubierto con una fina película. No miraba el café, no miraba por la ventana, no miraba a ningún lugar en particular. Simplemente estaba sentado y esperaba, como un hombre que ya ha tomado una decisión y ahora observa cómo el universo se reorganiza en torno a esa decisión. La enfermera se sentó enfrente, puso las manos sobre la mesa y durante un rato guardó silencio, estudiando su rostro. Luego preguntó en voz baja, casi en un susurro, ¿qué hizo don Ignacio? Nada especial. Llamé a una persona a quien una vez ayudé. ¿Llamó? ¿Y qué va a pasar ahora? Él finalmente levantó la vista hacia ella. Verónica vio en sus ojos algo que la inquietó. Ni ira, ni furia, ni sed de sangre, algo mucho más aterrador. Calma. La absoluta y gélida calma de un hombre que sabe exactamente lo que hace. Ahora habrá justicia, no venganza, no violencia, no tiroteos al estilo de los 90, simplemente justicia. La verdad saldrá a la luz y la gente responderá por lo que ha estado haciendo durante años. No entiendo. Y no hace falta que lo entienda. Es mejor que olvide que me llamó y que hablamos. Si alguien pregunta, usted es solo una enfermera que hace su trabajo, ¿de acuerdo? Verónica asintió lentamente, aunque era evidente que quería hacer 1000 preguntas más, pero llevaba suficientes años trabajando en ese hospital para entender que hay situaciones en las que es mejor no saber de más. Hay personas junto a las cuales ocurren cosas de las que luego nadie habla en voz alta. ¿Cómo está ella?, preguntó Ignacio. Sin cambios. Los médicos dicen que las próximas 48 horas serán decisivas. Si el organismo supera la inflamación y los riñones no fallan, hay esperanza. ¿Qué porcentaje de esperanza? Más o menos 50%, quizás algo menos. 50%. Mitad y mitad. Ignacio pensó en la ironía oculta en esas cifras. A él, los médicos le habían dado casi un 100% de garantía de muerte en unos pocos meses, mientras su hija balanceaba al borde con las probabilidades de una moneda lanzada al aire, y él no podía hacer nada para cambiar esas probabilidades. Ni dinero, ni contactos, ni aquella llamada que acababa de hacer. La medicina funciona según sus propias leyes, y ningún expediente comprometedor sobre familias ricas hará que las células cancerosas se detengan o que los órganos que fallan vuelvan a funcionar. ¿Puedo estar con ella? Solo sentarme a su lado. Oficialmente no se permiten visitas en terapia intensiva, pero puedo llevarlo otra vez si se comporta discretamente y no llama la atención. Solo por un rato. Subieron al 3er piso, pasaron por las mismas puertas pesadas con cerradura de código. En la habitación nada había cambiado. Los mismos aparatos, el mismo pitido rítmico, la misma figura pálida en la cama que alguna vez fue su pequeña niña. Ignacio se sentó en la misma silla, volvió a tomar su mano y esta vez habló en voz alta, aunque sabía que ella no lo escuchaba. Katy, soy papá. Vine. Tarde, lo sé. Demasiado tarde, como siempre. Tenías razón cuando decías que siempre llego tarde. A la boda llegué tarde, a toda tu vida adulta llegué tarde. Pero ahora estoy aquí,
Y te prometo una cosa, él nunca más te tocará. Ni él, ni su padre, ni toda su familia. Creen que pueden comprar todo en el mundo, que el dinero resuelve cualquier problema. Pero hay cosas que no se compran. Hay personas a quienes les importan un bledo su dinero. Y hay una verdad que tarde o temprano sale a la luz. Cayó, siguiendo sosteniendo su mano. Afuera oscurecía. La Ciudad de México encendía sus luces, indiferente a las pequeñas tragedias humanas que se desarrollaban detrás de cada una de sus millones de ventanas. En algún lugar de esta ciudad, Arturo Arteaga celebraba otra fiesta, bebía champán caro, abrazaba modelos y no sospechaba que su vida ya había comenzado a derrumbarse, que las primeras piedras ya se habían desprendido de la montaña y rodaban cuesta abajo, arrastrando consigo una avalancha. El teléfono de Ignacio vibró, miró la pantalla, un número desconocido. Luego, otra llamada, y otra más. No contestaba, solo miraba cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez, permitiéndose una pequeña sonrisa maliciosa. Había comenzado. Verónica se asomó a la habitación e hizo una señal de que era hora de irse. Ignacio se inclinó hacia su hija, la besó con cuidado en la frente procurando no tocar los cables y tubos. «Resiste, Katy. Papá está aquí. Papá va a arreglar todo». En el pasillo sacó el teléfono y miró las llamadas perdidas. 7 en los últimos 10 minutos. Todas de diferentes números de la capital. Eligió uno al azar y devolvió la llamada. Contestaron casi de inmediato y la voz al otro lado estaba claramente alterada. «Habla Ignacio Valverde, padre de Catalina Arteaga». «Sí, soy yo. ¿Quién pregunta?» «Me llamo Andrés. Soy periodista de un medio de investigación. Recibimos materiales sobre la familia Arteaga. Materiales muy serios. Ahí se indica que usted es la persona de contacto. Queremos hacerle algunas preguntas». «Pregunte». ¿Es cierto que Arturo Arteaga golpeaba sistemáticamente a su hija? ¿Que ella fue hospitalizada repetidamente? ¿Que su familia encubría cada vez los incidentes? Que sí es cierto, hasta la última palabra. ¿Está dispuesto a dar una entrevista oficial? No, pero les daré algo mejor. En el teléfono de mi hija hay un video donde su esposo la obliga a decir ante la cámara que se cayó sola. Si quieren, puedo enviárselo. Una pausa al otro lado de la línea. Eso sería muy importante para el reportaje, para la investigación. Entonces, anote la dirección de correo electrónico. En 5 minutos el video fue enviado a la dirección indicada, luego a otra y a una tercera. Ignacio devolvía las llamadas a todos los números que lo habían contactado y resultó que eran periodistas, blogueros, editores de medios de investigación. Todos habían recibido el mismo paquete de documentos sobre las maniobras financieras de la familia Arteaga. Todos querían confirmación de detalles, comentarios, y a todos ellos Ignacio les daba lo mismo: el video del teléfono de su hija y su testimonio seco y factual. No dramatizaba, no sollozaba en el teléfono, no maldecía al yerno con las peores palabras. Simplemente exponía los hechos como sabía hacerlo un hombre que durante 15 años había sido jefe de cuadrilla en las plataformas del norte y estaba acostumbrado a formulaciones claras. Fecha de la primera hospitalización, naturaleza de las lesiones, palabras de las enfermeras, reacción del marido. Todo encajaba en un cuadro completo que daba escalofríos. Cuando las llamadas finalmente cesaron, Ignacio bajó al vestíbulo y salió a la calle. El aire frío de la ciudad le quemó los pulmones y tosió prolongada y pesadamente. El cáncer se hacía presente, no lo dejaba olvidar que el tiempo era limitado. Pero ahora eso era incluso bueno. Cada ataque de tos era un recordatorio de que no tenía nada que perder. Y un hombre que no tiene nada que perder es capaz de cosas inaccesibles para quienes se aferran a la vida, a la carrera, la reputación. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sergio, aquel hombre de Coatzacoalcos. «Ignacio, ¿cómo vas? ¿No te arrepentiste?» «No». «¿Por qué? ¿Hay motivo?» «Hay llamadas, muchas llamadas.
El viejo Arteaga ya está contactando a todos los que conoce, tratando de entender de dónde vino la filtración. Su hijo, por lo visto, todavía no se entera. Sigue de fiesta en algún lado, ni siquiera contesta el teléfono. Eso es bueno. Escucha, quiero que entiendas una cosa. Lo que puse en marcha ya no se puede detener. Es como una bola de nieve que empieza a rodar, recoge más y más nieve, y al final se convierte en avalancha. A los Arteaga los van a sacudir mucho y a fondo. Hacienda, Fiscalía, investigación. Van a salir cosas que no le van a gustar a nadie. Estoy listo. ¿Estás listo para que esto también pueda afectar a tu hija? Al fin y al cabo, ella también era parte de esa familia. Ignacio guardó silencio, reflexionando sobre la pregunta. No había pensado en eso antes, pero ahora entendía que Sergio tenía razón. Catalina era la esposa de Arturo. Formalmente, ella también podría verse afectada si salían a la luz cuentas conjuntas, propiedades u operaciones financieras. Ella es una víctima, Sergio, no una cómplice. Cualquier investigador decente lo verá. Bien, si es así, pero yo en tu lugar buscaría un buen abogado, por si acaso. Los abogados cuestan dinero. No tengo. Tendrás. Te voy a transferir algo, no discutas. Tú me salvaste la vida. Tengo derecho a gastar parte de la mía en agradecimiento. La comunicación se cortó. Ignacio guardó el teléfono y miró el edificio del hospital, enorme e indiferente bajo la luz de los faroles. En algún lugar, allá arriba, en el tercer piso, su hija luchaba por su vida, mientras en algún otro extremo de la ciudad, su marido todavía disfrutaba de su impunidad, sin saber que el mundo a su alrededor ya estaba en llamas. Regresó adentro y encontró en el vestíbulo un rincón tranquilo donde pudo sentarse y esperar. No había nada que esperar excepto noticias de los médicos, pero no podía irse del hospital. Físicamente podía, claro, pero el alma no lo dejaba. Demasiados años había estado lejos cuando debía haber estado cerca. Ahora estaría aquí, aunque eso significara sentarse en una dura silla de plástico toda la noche y escuchar roncar a un indigente en un rincón del vestíbulo. El reloj marcaba las 9:30 de la noche cuando Verónica volvió a encontrarlo. Tenía una expresión extraña en el rostro, a la vez asustada y emocionada. ¿Ha visto las noticias? No. ¿Qué pasó? Ella le tendió su teléfono. En la pantalla estaba el feed de noticias, y el primer artículo lo hizo leer con atención. El empresario Vladimiro Arteaga, dueño de una cadena de centros comerciales, detenido para declarar en relación con una investigación por grandes maniobras financieras. Según fuentes, se trata de comisiones ilegales multimillonarias en la construcción de proyectos de infraestructura pública. Ignacio devolvió el teléfono a la enfermera. Trabajan rápido. ¿Esto lo hizo usted? Yo solo llamé. El resto lo hicieron personas que durante muchos años recopilaron información y esperaron el momento adecuado. ¿Pero por qué? Usted podía simplemente ir a la policía, poner una denuncia por las golpizas. ¿Y qué habría pasado? La denuncia habría caído en el escritorio de algún investigador que es amigo del tío de Arturo en la fiscalía. La habrían archivado, perdido, olvidado. Y en una semana Arturo habría sacado a mi hija del hospital y la habría terminado de matar. No, Verónica. Las denuncias funcionan contra la gente común, contra gente como usted y como yo, pero no contra quienes tienen dinero y contactos. Para ellos se necesita otro método. ¿Cuál? Publicidad. Cuando todos los periódicos escriben sobre ti, cuando tu cara está en cada sitio de noticias, cuando los periodistas escarban en tu pasado y encuentran cosas que hasta tú habías olvidado, entonces ya ningún contacto ayuda. Porque todos tus amigos en el poder instantáneamente se convierten en ex amigos. No quieren que sus nombres aparezcan junto al tuyo. Te dan la espalda, fingen que nunca te conocieron, y entonces te quedas solo contra el sistema que antes trabajaba para ti. Verónica lo miraba como si lo viera por primera vez. Este hombre callado y agotado, con manos curtidas y mejillas hundidas, resultó ser alguien muy diferente de lo que parecía a primera vista.
Detrás de su fachada tranquila se escondía una persona que sabía pensar varios pasos adelante y no tenía miedo de jugar en grande. «Es usted un hombre peligroso, don Ignacio». «No, solo soy un padre al que le arrebataron a su hija y un hombre al que le quedan 2 o 3 meses de vida. Lo que me hace peligroso no es mi carácter, sino las circunstancias». «¿Qué dijo? ¿2 o 3 meses?» Él entendió que había hablado de más, pero no intentó negarlo. ¿Qué sentido tenía ocultar lo que pronto sería evidente? «Cáncer, 4ª etapa. Volé a la capital para despedirme de Katy, no para vengarme de su marido. Así se dieron las cosas». Verónica guardó silencio un largo rato. Luego se sentó junto a él en la silla de al lado y dijo en voz baja: «Mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 20 años. También trabajaba en el norte, en las plataformas. Tampoco tuvo tiempo de hacer muchas de las cosas que quería. Lo entiendo mejor de lo que cree». Se sentaron juntos en el silencio del vestíbulo. 2 desconocidos que una desgracia ajena había reunido. Afuera de las ventanas del hospital fluía la noche capitalina, indiferente e infinita. En algún lugar lejos de allí se derrumbaba el imperio de la familia Arteaga. Caían los castillos de naipes de las reputaciones, sonaban teléfonos que nadie quería contestar. Y aquí, en una habitación de terapia intensiva, una joven llamada Catalina continuaba su silenciosa lucha por el derecho a respirar. Cerca de medianoche el teléfono de Ignacio volvió a sonar. El número era desconocido, pero algo lo impulsó a contestar. «¿Ignacio Valverde?» «Sí. Soy el fiscal Martínez, Unidad de Delitos Especiales. Queremos invitarlo a declarar, mañana a las 10 de la mañana. ¿Le dicto la dirección?» «Dígame». Anotó la dirección en una servilleta, colgó y se permitió una sonrisa. La maquinaria se había puesto en marcha. La maquinaria oficial de la justicia, que normalmente funciona lenta y con chirridos, pero cuando finalmente acelera, ya no se detiene. Los Arteaga creían que estaban por encima de la ley. Se equivocaban. Nadie está por encima de la ley cuando la ley está respaldada por la atención pública y las investigaciones periodísticas. Verónica se fue a su piso, prometiendo avisarle si el estado de Catalina cambiaba. Ignacio se quedó solo en el vestíbulo semivacío, entre sillas de plástico y máquinas expendedoras. No durmió en toda la noche, solo se sentó y pensó, repasando en su mente los acontecimientos de las últimas horas. Por la mañana declararía ante el fiscal, contaría todo lo que sabía, mostraría el video, daría las fechas de las hospitalizaciones, y luego regresaría aquí a esperar que su hija abriera los ojos, si es que los abría. Cerca del amanecer finalmente se adormeció y tuvo un sueño extraño. Estaba de nuevo en Coatzacoalcos, en 2007, en aquel accidente que cambió su vida. Ardía el edificio técnico, salía humo negro. La gente gritaba y corría por todas partes. Él entró corriendo porque alguien dijo que adentro habían quedado personas. Encontró a un hombre inconsciente, atrapado bajo una viga caída. Lo sacó a cuestas aunque pesaba más que él mismo. Lo sacó al aire, lo dejó en el suelo, y entonces el edificio a sus espaldas se derrumbó definitivamente. Aquel hombre perdió una pierna, pero sobrevivió. Ignacio sufrió quemaduras y problemas pulmonares que quizás lo habían llevado al diagnóstico actual. Y el hombre que salvó se convirtió en alguien muy diferente, alguien que sabe recopilar información y esperar. Esperar 17 años, el momento adecuado para pagar su deuda. Ignacio despertó porque alguien lo sacudía del hombro. Abrió los ojos y vio a Verónica. Tenía el rostro pálido, pero los ojos le brillaban con algo parecido a la esperanza. Recuperó la conciencia. Por un momento, literalmente un minuto, pero preguntó por usted. Preguntó si su papá estaba aquí. Ignacio se levantó de un salto tan rápido que se le mareó la cabeza. Se agarró del respaldo de la silla para no caer y siguió a la enfermera con piernas que no le obedecían. El corazón le latía en algún lugar de la garganta, impidiéndole respirar. Había recuperado la conciencia. Preguntaba por él. Lo recordaba.
En la puerta de la unidad de cuidados intensivos se detuvo para recuperar el aliento. Luego empujó la puerta y entró. Catalina yacía en la cama con los ojos cerrados, pero algo había cambiado en su rostro. No estaba tan gris como el día anterior. Y cuando él se sentó a su lado y tomó su mano, ella apretó débilmente sus dedos en respuesta. «Papá», susurró sin abrir los ojos. «Aquí estoy, Katy. Papá está aquí. No me voy a ningún lado». Una lágrima rodó por su mejilla y desapareció en la almohada. Ignacio se inclinó más cerca, sintiendo cómo le picaban traidoramente sus propios ojos. «Perdóname, papá, por todo, por aquellas palabras, por el silencio. Fui una tonta. No hace falta, descansa, recupera fuerzas. Ya hablaremos. Tenemos mucho tiempo». Mintió. Por supuesto que no tenía mucho tiempo, pero ella no tenía por qué saberlo. Ahora solo necesitaba una cosa: saber que su padre estaba cerca, que la amaban, que ya no estaba sola. Catalina volvió a hundirse en el sueño, pero sus dedos no soltaban su mano, e Ignacio se quedó sentado a su lado sin moverse, sin soltar su mano, mirando cómo amanecía un nuevo día tras la ventana. Un día en el que todo cambiaría definitivamente. En ese mismo momento en que Ignacio estaba sentado junto a la cama de su hija y le sostenía la mano, a 50 kilómetros del hospital se desarrollaba una escena muy diferente. La mansión en la zona de las lomas estaba inundada de luces. La música retumbaba tan fuerte que se oía desde las propiedades vecinas, y junto a la piscina climatizada se había instalado un grupo de una docena de personas que claramente no pensaban terminar la fiesta antes del amanecer. Arturo Arteaga, de 32 años, heredero del imperio comercial y esposo de la mujer que en ese momento luchaba por su vida en terapia intensiva, yacía en una tumbona con una copa de champán en la mano, mirando cómo dos modelos en bikini jugaban a algún juego tonto con una pelota. Estaba ebrio, pero no demasiado, justo lo suficiente para sentir una agradable relajación y no pensar en nada serio. Y de cosas serias últimamente se había acumulado bastante. Catalina estaba de nuevo en el hospital. Otra vez esos moretones, otra vez las preguntas de los médicos, otra vez la necesidad de llamar a su padre y pedirle que se encargara. Pero su padre siempre se encargaba, y todo siempre terminaba bien. Unas cuantas llamadas, un sobre a la persona indicada, y ya en los documentos aparecía accidente doméstico o consecuencias de un choque de tráfico. El sistema funcionaba como un reloj, y Arturo hacía tiempo que había dejado de preocuparse por esas minucias. Una de las modelos, una rubia de piernas largas llamada Cristina, se acercó a su tumbona y se sentó a su lado, sacudiéndose las gotas de agua de los hombros bronceados. «Arturo, ¿y tu esposa dónde está? ¿Otra vez enferma?» Él sonrió con suficiencia y dio un sorbo de champán. «En el doctor. Siempre le pasa algo. Es muy frágil. ¿Quizás le faltan vitaminas? Quizás. O cerebro». Cristina se rió, y Arturo sintió el placer habitual de su propio ingenio. Le gustaba que las mujeres hermosas se rieran de sus chistes. Le gustaba sentirse el centro de atención, el dueño de la situación, el hombre al que todo le estaba permitido. Y esta noche sentía exactamente eso. El teléfono, que estaba sobre la mesita junto a la botella de Dom Pérignon, vibró por tercera vez en la última hora. Arturo miró la pantalla y vio «Papá», de nuevo su padre. Probablemente quería saber cómo iba la fiesta o recordarle la reunión con los inversionistas de mañana. No importaba, le devolvería la llamada por la mañana. Rechazó la llamada y volvió a contemplar a las modelos en la piscina. La vida era hermosa. El teléfono sonó de nuevo y esta vez Arturo finalmente contestó, porque ya era la sexta llamada seguida y empezaba a irritarlo. «Papá, ¿qué pasó? Estoy ocupado». La voz de su padre en el auricular era extraña. No como siempre. Vladimiro Arteaga siempre hablaba con seguridad, claramente, como un hombre acostumbrado a dar órdenes. Pero ahora en su voz se oía algo inusual, algo parecido al miedo. «Hijo, ¿dónde estás?»
En la casa de campo, con amigos. ¿Por qué? Me vinieron a ver de la unidad anticorrupción. Preguntan por los contratos de infraestructura, por los proyectos del 2014. Arturo se incorporó lentamente en la tumbona. La borrachera empezó a disiparse de su cabeza con una velocidad alarmante. Papá, eso no es para hablarlo por teléfono. Lo saben todo, Arturo, todo. Tienen documentos, cuentas, correspondencia. ¿De dónde? ¿Quién filtró? Espera, no entiendo. ¿Qué documentos? ¿De qué estás hablando? De lo que ha mantenido a flote a nuestra familia los últimos 10 años. De las comisiones, de los esquemas, de la gente a la que pagábamos. Todo eso ahora está en manos de los investigadores. Y la comunicación se cortó. Arturo se quedó mirando el teléfono, tratando de entender qué había pasado. Luego volvió a marcar a su padre. Tonos largos. Luego la voz mecánica del buzón. Otra vez, lo mismo. Cristina notó que había cambiado de expresión y se acercó más. Oye, ¿qué te pasa? ¿Pasó algo? No sé. Probablemente necesito hacer unas llamadas. Se levantó y se alejó de la piscina, marcando el número del abogado de la familia. Ocupado. El número de su tío Víctor, el de la fiscalía. El número que marcó está apagado o fuera de cobertura. El número del socio comercial de su padre, con quien juntos habían construido aquellos proyectos de infraestructura. El teléfono está apagado o fuera del área de servicio. Algo estaba muy mal. Muy mal. Arturo abrió el navegador en el teléfono y escribió el nombre de su padre en el buscador. Lo que vio lo hizo agarrarse del respaldo de la silla más cercana para no caer. Dueño de cadena de centros comerciales detenido por sospecha de maniobras millonarias. Escándalo en torno a proyectos de infraestructura. Nuevos detalles. La familia Arteaga bajo investigación. Lo que se sabe hasta el momento. Y más, y más, y más. Decenas de titulares, cada uno más terrible que el anterior. Arturo deslizaba las noticias, sintiendo cómo el suelo se hundía bajo sus pies. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Quién pudo haber hecho esto? Un artículo llamó su atención especialmente. Violencia doméstica en familia de élite. La esposa del heredero del imperio comercial fue hospitalizada repetidamente por golpizas. Lo abrió y vio su rostro en la fotografía. Al lado había una foto de Catalina, claramente tomada de sus redes sociales, y debajo de las fotos, un texto que lo hizo sudar frío. Según fuentes en círculos médicos, Catalina Arteaga ingresó al menos 3 veces en los últimos 8 meses a diferentes hospitales de la ciudad con lesiones características de víctimas de violencia doméstica. Cada vez, su esposo Arturo Arteaga insistía en la versión de accidentes domésticos y gracias a los contactos de su familia, estos casos no recibían la debida atención. Más abajo estaba un video. Ese mismo video que había grabado un mes atrás, cuando estaba ebrio y furioso, y quería mostrarle a esa tonta quién mandaba en casa. La había obligado a hablar ante la cámara diciendo que se había caído sola, y se había reído, y las chicas a su alrededor también se habían reído. Ahora ese video estaba en internet, y ya lo habían visto cientos de miles de personas, según el contador de reproducciones. Arturo arrojó el teléfono al pasto, y se cubrió la cara con las manos. Esto era el fin total y definitivo. Aunque su padre se librara de la historia de las comisiones ilegales, aunque el tío de la fiscalía lograra arreglar algo en el caso penal, este video ya no se podía borrar. Se había propagado por todo Internet, lo habían compartido todos los canales importantes, lo discutían en los comentarios millones de personas. De pronto comprendió que nunca antes se había sentido tan indefenso. Toda su vida, cualquier problema se resolvía con dinero o contactos. ¿Le faltaste el respeto a un policía y te pusieron una multa? Papá llamaba. ¿Chocaste el auto de alguien y no quieres pagar? El abogado lo arreglaba. ¿Golpeaste a tu esposa hasta casi matarla? El director del hospital firmaba los papeles necesarios, pero ahora todos esos mecanismos resultaban inútiles,
porque la información se había liberado y había cobrado vida propia. No se la podía sobornar, intimidar ni aplastar con autoridad. Simplemente existía, y con cada minuto había más. Cristina y los demás invitados empezaron a darse cuenta de algo. Alguien ya miraba su teléfono, alguien susurraba. El ambiente festivo se desvaneció como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. La gente comenzó a irse, murmurando disculpas y alegando asuntos urgentes. Media hora después, junto a la piscina, solo quedaba Arturo, sentado en una tumbona con una copa vacía en la mano, mirando la oscuridad. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el número era desconocido. Arturo contestó maquinalmente sin pensar. ¿Arturo Arteaga? Sí. Soy el fiscal Martínez, Unidad de Delitos Especiales. Debe presentarse a declarar. Mañana a las 10 de la mañana. Le dictaré la dirección. Anotó la dirección en una servilleta que encontró en la mesita y colgó. Le temblaban las manos. Tenía la cabeza vacía, como una casa saqueada. Una hora después, ya iba a toda velocidad por la ciudad nocturna en su Porsche Cayenne, sin respetar límites de velocidad ni reglas. Necesitaba ir a ver a Catalina. Necesitaba verla, hablar, entender qué estaba pasando. Debía estar en aquella clínica privada a donde normalmente la llevaban después de los incidentes. Pero cuando llegó, el médico de guardia lo miró con un desdén apenas disimulado y le dijo que Catalina Arteaga no estaba registrada ahí. Entonces, ¿dónde está? Según tengo entendido, en el Hospital General, en terapia intensiva. Terapia intensiva. Esa palabra lo golpeó como una bofetada. Sabía que la había golpeado más fuerte de lo habitual. Sabía que había caído mal y se había golpeado la cabeza. Pero terapia intensiva, eso ya era demasiado. Eso ya excedía lo que se podía silenciar y olvidar. Se fue al Hospital General, violando todas las reglas posibles y por milagro sin sufrir un accidente. A la entrada del hospital estacionó directamente sobre el césped, salió del auto y se lanzó adentro. En el vestíbulo agarró del brazo a la primera enfermera que pasó y casi le gritó en la cara: «¿Dónde está terapia intensiva? Necesito ver a mi esposa, Catalina Arteaga». La enfermera retrocedió y señaló hacia los ascensores. Arturo corrió sin notar las miradas que lo seguían de todas partes. No sabía que su cara ya la reconocía la gente que había leído las noticias o visto aquel video. No entendía que para los demás ya no era el heredero de una familia rica, sino el hombre que golpeaba a su esposa y lo grababa en video. En el tercer piso lo detuvo la seguridad. 2 hombres fornidos en uniforme le bloquearon el paso y le pidieron identificación. «Soy el esposo de una paciente, deben dejarme pasar». «Un momento, vamos a verificar». Uno de los guardias llamó a algún lado, habló en voz baja, luego miró a Arturo con una expresión difícil de descifrar. «No puede ver a la paciente. Órdenes del médico tratante». «¿Cómo que no puedo? Tengo derecho, soy su esposo». El mismo esposo que la golpeó durante 8 meses seguidos. La voz vino de algún lugar a un lado. Arturo se volvió y vio a una mujer de uniforme médico, de mediana edad, con rostro cansado y una mirada que no auguraba nada bueno. «¿Y usted quién es?» «Soy la enfermera que recibió a su esposa en este hospital 3 veces. Vi sus fracturas, sus moretones, sus lágrimas. Y llamé a su padre porque alguien tenía que protegerla». El padre. Esa palabra hizo que Arturo se paralizara. Sabía que Catalina tenía un padre, un obrero del norte que no había aparecido en sus vidas durante años. Catalina a veces lo mencionaba cuando estaba especialmente deprimida, pero Arturo nunca lo tomó en serio. ¿Qué podía hacer un simple trabajador de plataforma contra la familia Arteaga? ¿Dónde está ese padre de ella? Aquí, en la habitación con su hija. A diferencia de usted, él vino en cuanto se enteró. Arturo avanzó hacia las puertas de la unidad, pero los guardias volvieron a bloquearle el paso. Intentó apartarlos, pero eran más fuertes de lo que parecían, y un segundo después estaba de cara a la pared con los brazos doblados en la espalda. «Cálmese, ciudadano, o llamamos a la policía».
¿Saben quién soy yo? Lo sabemos. El mismo tipo del video que golpea a mujeres y las obliga a mentir ante la cámara. Esas palabras lo hicieron recuperar la sobriedad mejor que cualquier ducha fría. Dejó de forcejear y dejó que los guardias lo llevaran a un lado. Se quedó apoyado contra la pared, respirando pesadamente, tratando de entender qué hacer a continuación. En ese momento, la puerta de terapia intensiva se abrió y de ella salió un hombre, bajo, delgado, con mejillas hundidas y manos curtidas, vestido con una chaqueta sencilla y jeans gastados. Nada especial, un obrero común de mediana edad, pero algo en sus ojos hizo que Arturo se helara. El hombre se acercó, se detuvo a unos pasos y miró a Arturo con una mirada larga y pesada. «Así que esto es lo que eres, Arturo Arteaga, el príncipe en caballo blanco, el que le prometió a mi hija un cuento de hadas y le dio un infierno. Escuche, no sé qué le han contado, pero todo esto es un malentendido. Catalina sola, cállate». Una sola palabra, pronunciada en voz baja y tranquila, pero con tanta fuerza que Arturo efectivamente se cayó, como si le hubieran sellado la boca. Vi el video, escuché cómo te reías, vi la cara de mi hija cuando dice ante la cámara lo que tú la obligas a decir. La vi en esa habitación, llena de tubos y moretones. Así que no me vengas con lo del malentendido. ¿Cuánto quiere? Esta pregunta se le escapó a Arturo automáticamente. Toda su vida cualquier problema se resolvía con dinero y no sabía pensar de otra manera. ¿Cuánto? $1 millón, 5, 10. Le firmaré todo a Catalina, departamentos, autos, cuentas, le daré el divorcio sin ninguna condición. Solo detengan todo esto, quiten los artículos, borren el video. Ignacio lo miraba en silencio, y en su rostro era imposible leer ninguna emoción. Arturo interpretó esto como una señal para continuar. Tengo dinero, no tanto como antes, pero suficiente. Puedo transferir a su cuenta, digamos, $200,000 ahora mismo. No es un soborno, es una compensación por todo lo que hice, por el dolor que le causé a su hija. Entiendo que el dinero no puede arreglar el pasado, pero puede ayudar a construir el futuro. 200,000, 500,000. Encontraré esa suma aunque tenga que vender todo lo que tengo. ¿Y qué debo hacer yo por esos 500,000? Simplemente detener todo esto. Decirles a los investigadores que exageró, que Catalina se caía sola, que el video fue grabado como una broma estúpida. La gente lo creerá, la gente siempre cree lo que quiere creer. Ignacio dio un paso adelante, y Arturo involuntariamente retrocedió un paso. Entre ellos quedaba menos de 1 metro. ¿Sabes cuánto gano al año en mi turno en las plataformas? Poco más de $15,000. 500,000 son casi 35 años de mi trabajo. Mucho dinero para alguien como yo. Ahí lo tiene, es buen dinero. Usted podría... No terminé. 35 años de trabajo. ¿Y crees que por ese dinero voy a traicionar a mi hija? ¿Que voy a decirle a los investigadores que ella se caía sola cuando vi el video donde la golpeas, cuando la vi en esa habitación llena de moretones y tubos? No es una propuesta de traición, es una propuesta de compromiso. ¿Compromiso? Bonita palabra. ¿Y sabes qué compromiso le proponías tú a mi hija todos estos meses? Cállate, aguanta, haz como que todo está bien y entonces no te mataré del todo. Ese era tu compromiso. Arturo sintió cómo el sudor frío le corría por la espalda. Esta conversación no iba para nada como había planeado. El hombre frente a él no reaccionaba al dinero, no temía las amenazas, no intentaba negociar. Simplemente estaba parado y lo miraba como una boa mira a un conejo. ¿Qué quiere entonces? Dígame qué quiere y lo haré, lo que sea. Nada. ¿Cómo que nada? Todo el mundo tiene un precio. Yo no tengo precio porque no tengo nada que comprar. Me quedan 2 o 3 meses de vida. Tengo cáncer, 4ª etapa. El dinero no me sirve porque no tendré tiempo de gastarlo. El poder no me sirve porque no hay nadie sobre quien ejercerlo ni tiempo para hacerlo. Lo único que necesito es saber que mi hija está a salvo.
y estará a salvo solo cuando tú estés en la cárcel. Esas palabras golpearon a Arturo como un mazazo en la cabeza. Cáncer. Cuarta etapa. 2 o 3 meses. El hombre que había destruido su vida estaba él mismo al borde de la muerte. Había en esto una ironía monstruosa, una injusticia cósmica. ¿Habla en serio? Lo del cáncer. Absolutamente en serio. Volé a la capital para despedirme de mi hija, no para vengarme de ti, no para destruir a tu familia, solo para despedirme. Porque ella no me hablaba desde hacía 3 años y quería verla por última vez. Y en cambio, la encontré al borde de la muerte. Y entonces descubrí que la habías golpeado durante 8 meses seguidos. Las lágrimas corrían por el rostro de Arturo, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Era miedo en estado puro. El terror animal de una persona que por primera vez en su vida se encontraba con algo que no se puede comprar, intimidar ni destruir. Me voy a corregir, lo juro. Nunca más la voy a tocar. Voy a hacer terapia, tratamiento, lo que sea. Ya es tarde, Arturo. Demasiado tarde. Ignacio se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la puerta de terapia intensiva. En la entrada se detuvo y se volvió. ¿Sabes? Quería perdonarte. De verdad quería. Venía aquí para simplemente llevarme a mi hija e irme, llevarla a donde no pudieras alcanzarla y darle la oportunidad de empezar de nuevo. Pero luego vi ese video y escuché cómo te reías. Te reías, Arturo, de ella, de su miedo, de su dolor. Ahí fue cuando entendí que aquí no hay nada que perdonar. Entró en el pabellón y la puerta se cerró tras él con un suave clic. Arturo se quedó sentado en el suelo, en un charco de sus propias lágrimas, bajo las miradas de los guardias y la enfermera que había llamado a su suegro. A los pocos minutos llegó la policía. Lo levantaron del suelo, le pusieron las esposas y lo llevaron hacia la salida. La gente en el vestíbulo lo grababa con sus teléfonos. Alguien gritaba insultos, alguien simplemente miraba con muda condena. El mundo de Arturo Arteaga se había derrumbado definitiva e irrevocablemente, y ningún dinero podía cambiar eso. El auto de la policía se llevó a Arturo a la delegación para declarar, pero ya unas horas después lo dejaron ir bajo palabra de no abandonar la ciudad. Formalmente, aún no le habían presentado cargos, solo tenía estatus de testigo en el caso de las maniobras financieras del padre y estatus de sospechoso en el caso de violencia sistemática. El fiscal de guardia, sin embargo, solicitó de inmediato una orden de prohibición de acercamiento a Catalina, que el juez concedió sin dudarlo. Le notificaron por escrito que no podía acercarse al hospital ni ponerse en contacto con ella mientras durara la investigación. El abogado, que logró conseguir a altas horas de la noche, le aconsejó quedarse quieto, no dar declaraciones a la prensa y esperar el desarrollo de los acontecimientos. Pero Arturo no sabía quedarse quieto ni sabía esperar. Toda su vida había estado acostumbrado a actuar, a presionar, a imponer su voluntad a través de cualquier obstáculo. Y ahora, cuando todo se derrumbaba a su alrededor, no podía simplemente cruzarse de brazos y ver cómo su existencia se convertía en cenizas. La mañana lo encontró en un departamento en La Condesa que alquilaba para encuentros de los que su esposa no debía enterarse. No había dormido en toda la noche, revisando las noticias y viendo cómo la cantidad de publicaciones sobre su familia crecía exponencialmente. Para las 8 de la mañana, el escándalo ya había sido cubierto por todos los medios importantes y el video de la golpiza a Catalina había superado los 3 millones de reproducciones. Los comentarios debajo de él, Arturo no podía leerlos, porque después de los primeros 10 empezó a temblar. El teléfono explotaba de llamadas, pero no eran amigos ni socios, periodistas, blogueros, gente desconocida que quería obtener comentarios o simplemente descargar su odio. Arturo silenció el teléfono y lo tiró en el sofá, pero eso no lo hizo sentir mejor. Intentó comunicarse con su padre, pero Vladimiro Arteaga seguía sin estar disponible. Según las noticias, lo habían detenido para interrogatorio y aún no lo habían soltado. El tío Víctor de la fiscalía no contestaba las llamadas desde hacía 2 días.
Los socios comerciales que ayer lo llamaban hermano y juraban amistad eterna parecían haberse evaporado de la faz de la tierra. Por primera vez en su vida, Arturo entendió lo que significaba estar verdaderamente solo. Cerca de las 10 de la mañana, tomó una decisión. Tenía que volver al hospital y hablar con su suegro de persona a persona, sin histeria ni amenazas. Tal vez todavía no fuera tarde para negociar. Tal vez ese obrero del norte simplemente no entendía con quién se había metido y se le podía convencer de que retrocediera. Al fin y al cabo, todas las personas tienen su precio, absolutamente todas. Se puso una camisa limpia, se arregló más o menos y pidió un taxi, porque su Porsche lo había dejado junto al hospital y recogerlo ahora era demasiado arriesgado. El taxista lo reconoció en el camino y durante todo el trayecto le lanzaba miradas de reojo por el espejo retrovisor, pero no dijo nada. Arturo fingió no darse cuenta. En la entrada del hospital se agolpaban periodistas con cámaras. Alguien había filtrado la información de que la víctima de violencia doméstica se encontraba precisamente ahí, y ahora acechaban esperando obtener tomas exclusivas. Arturo rodeó el edificio por el otro lado y entró por la entrada de servicio que recordaba de visitas anteriores. El vestíbulo estaba lleno de gente como siempre. Nadie le prestó atención porque aquí todos tenían sus propios problemas y su propio dolor. Arturo subió al tercer piso y se detuvo frente a las puertas de la unidad de cuidados intensivos. No había guardias. Probablemente habían cambiado de turno después de la noche. Empujó la puerta y entró. Un largo pasillo con habitaciones a ambos lados. Olor a medicinas y desinfectante, el suave pitido de monitores detrás de las puertas cerradas. Arturo caminó lentamente, asomándose a cada habitación a través de las ventanillas de vidrio, hasta que encontró la que buscaba. Catalina yacía en la cama, todavía conectada a los aparatos, pero algo había cambiado. Estaba consciente. Tenía los ojos abiertos y miraba a algún lugar del techo mientras una enfermera revisaba las lecturas de los monitores. Junto a la cama estaba sentado aquel hombre, su padre. Le sostenía la mano y le decía algo en voz baja. Arturo empujó la puerta y entró en la habitación. La reacción fue instantánea. Catalina lo vio y se estremeció con todo el cuerpo. Sus ojos se abrieron de terror, y los monitores comenzaron a pitar más rápido, registrando el aumento del ritmo cardíaco. La enfermera se volvió y abrió la boca para gritar. Ignacio se levantó de la silla y dio un paso adelante, interponiendo su cuerpo entre Arturo y su hija. «Quédate donde estás». La voz era baja, pero había algo en ella que hizo que Arturo se detuviera a medio paso. Levantó las manos en un gesto conciliador. «Solo quiero hablar. Tranquilamente, sin escándalos, solo hablar». «Katy, ¿quieres que él esté aquí?» Ella negó con la cabeza, y ese movimiento, débil y casi imperceptible, golpeó a Arturo más fuerte que cualquier puñetazo. Hace 3 años esta mujer lo miraba con adoración. Hace 2 años todavía intentaba justificarlo. Hace 1 año comenzó a temerle. Y ahora en sus ojos solo había miedo y repugnancia. «Llamen a seguridad», le dijo Ignacio a la enfermera, y ella salió corriendo de la habitación. «Espera, por favor, dame 5 minutos, solo 5 minutos». Ignacio no se movió de su lugar, siguiendo de pie entre Arturo y la cama de su hija. Un escudo vivo de huesos y músculos que no pensaba ceder. «Habla, tienes tiempo hasta que llegue la seguridad». Arturo tragó saliva. Las palabras que había ensayado en el camino de pronto parecieron estúpidas e inapropiadas, pero no había vuelta atrás. «Sé que todo se ve muy mal, sé que tienen todo el derecho de odiarme, pero les pido que piensen en las consecuencias. Si este caso llega a juicio, todos sufrirán. No solo yo, no solo mi padre. Catalina también. Su nombre será arrastrado por la prensa. Sus fotos estarán en cada sitio web. Su historia será discutida por millones de desconocidos. Eso es lo que quiere para su hija. Su historia ya está siendo discutida, gracias a ti y a tu video. Eso se puede detener.
Encontraré la manera de eliminar el video de todos lados. Contrataré especialistas que limpien Internet. Le daré a Catalina el divorcio bajo cualquier condición. Le transferiré todas las propiedades que me quedan. Ella podrá empezar una nueva vida desde cero. Pero para eso, ustedes tienen que retirar sus declaraciones y pedirles a los periodistas que detengan las publicaciones. Ignacio escuchaba en silencio, y en su rostro era imposible leer ninguna emoción. Arturo interpretó esto como una señal para continuar. Tengo dinero, no tanto como antes, pero suficiente. Puedo transferir a su cuenta, digamos, $500,000 ahora mismo. No es un soborno, es una compensación por todo lo que hice, por el dolor que le causé a su hija. Entiendo que el dinero no puede arreglar el pasado, pero puede ayudar a construir el futuro. $500,000, $1 millón. Encontraré esa suma aunque tenga que vender todo lo que tengo. ¿Y qué debo hacer yo por ese $1.000.000? Simplemente detener todo esto. Decirles a los investigadores que exageró, que Catalina se caía sola, que el video fue grabado como broma, como un juego estúpido. La gente lo creerá. La gente siempre cree lo que quiere creer. Ignacio dio un paso adelante y Arturo involuntariamente retrocedió. Entre ellos quedaba a menos de 1 metro. ¿Sabes cuánto gano al año en mi turno en las plataformas del norte? Poco más de $15,000. $1 millón son más de 60 años de mi trabajo. Mucho dinero para alguien como yo. Ahí lo ve, es muy buen dinero. Usted podría... No terminé. 60 años de trabajo. ¿Y crees que por ese dinero voy a traicionar a mi hija? ¿Que le voy a decir a los investigadores que ella se caía sola cuando vi el video donde la golpeas, cuando la vi en esa habitación llena de moretones y tubos? Arturo cayó de rodillas literalmente en medio de la habitación del hospital, sobre el frío linóleo, bajo la mirada del hombre al que había despreciado y considerado insignificante. Por favor, se lo suplico, haré todo lo que me diga, haré terapia, nunca más levantaré la mano contra ella, le informaré de cada paso que dé. Solo no me mande a la cárcel, por favor. Las lágrimas corrían por su rostro y eran lágrimas reales, no fingidas. Por primera vez en su vida lloraba de miedo al futuro, que se le presentaba como un agujero negro. La cárcel, la vergüenza, la pérdida de todo lo que tenía y ninguna esperanza de volver a su vida anterior. Ignacio lo miraba desde arriba y en sus ojos había algo extraño. No el triunfo del vencedor, no la malicia. Algo parecido al cansancio y la tristeza. ¿Sabes qué es lo más terrible de toda esta historia? Que ni siquiera ahora entiendes lo que hiciste. Lloras, no porque le causaste dolor a mi hija. Lloras porque tienes miedo de las consecuencias para ti mismo. Ni una sola vez te has disculpado con ella. Ni una sola vez has preguntado cómo se siente. Solo piensas en ti mismo, incluso ahora, estando de rodillas. No es así. Yo amo a Catalina. A mi manera. Pero la amo. A tu manera. Exactamente. A tu manera significa golpearla cuando te irrita, humillarla cuando quieres sentirte poderoso, encerrarla en casa para que no se atreva a quejarse. Eso no es amor, Arturo. Eso es una enfermedad. Y sinceramente espero que en la cárcel te obliguen a tratarte. La puerta de la habitación se abrió de golpe y entraron los guardias, seguidos de 2 policías. Levantaron a Arturo del suelo, le pusieron las manos en la espalda y le colocaron las esposas. Arturo Arteaga queda detenido por sospecha de violar las condiciones de la prohibición de acercamiento e intento de presión sobre la víctima. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en el tribunal. Se lo llevaron hacia la salida. En la puerta se volvió. Catalina lo miraba desde la cama, y en sus ojos no había miedo ni odio. Solo vacío. El vacío de una persona que ya no siente nada hacia su torturador. Katy, perdóname, por favor, perdóname. Ella se volvió hacia la pared y cerró los ojos. Y ese silencio fue más terrible que cualquier palabra. Se llevaron a Arturo. Ignacio se quedó un momento mirando la puerta cerrada, luego volvió a la silla junto a la cama de su hija. ¿Papá? Sí, Katy. ¿De verdad irá a la cárcel?
De verdad, no por mucho tiempo probablemente. La gente rica sabe cómo escaparse, pero su vida nunca volverá a ser la misma. Su nombre se volvió sinónimo de todo esto. Lo van a reconocer en la calle y señalar con el dedo. No lo van a contratar en ningún trabajo decente, no lo van a aceptar en ningún círculo respetable. Eso es peor que la cárcel, créeme. ¿Y su padre? Su padre responderá por sus propios delitos. Ahí salieron tantas cosas que alcanza para muchos años de prisión. Comisiones ilegales en proyectos de infraestructura, evasión de impuestos, sobornos a funcionarios. Todo su imperio estaba construido sobre dinero sucio y ahora todo el mundo lo sabe. Catalina guardó silencio, asimilando lo que había escuchado. Luego giró la cabeza y miró a su padre. «Papá, ¿de verdad estás enfermo? Lo que dijiste del cáncer». Él no mintió. No tenía sentido. «Es verdad. Me diagnosticaron hace 2 semanas. 4ª etapa, metástasis. Los médicos dicen que 2 o 3 meses». Las lágrimas corrieron por sus mejillas e intentó incorporarse en la cama, pero no pudo. «¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no llamaste?» «¿Y habrías contestado?» 3 años sin contestar mis llamadas. 3 años fui un extraño para ti. No quería imponerme. Perdóname, papá. Fui una tonta. Pensé que Arturo era la felicidad, que la riqueza era la felicidad. Y resultó que la felicidad es cuando te aman simplemente así, sin condiciones, como tú me amabas. Él se inclinó y la abrazó con cuidado, tratando de no tocar los cables y tubos. Siempre te amé, Katy. Incluso cuando no querías saber de mí, incluso cuando dijiste esas palabras terribles sobre mamá. Te amé y te amaré hasta mi último aliento. Se quedaron así un largo rato, padre e hija, por fin encontrados después de tantos años de separación. Afuera de la ventana de la habitación brillaba el sol, indiferente a las tragedias y los triunfos humanos. En algún lugar de la ciudad, a Arturo lo llevaban al centro de detención. En algún lugar interrogaban a su padre. En algún lugar los periodistas escribían nuevos artículos sobre el escándalo del siglo. Pero aquí, en la pequeña habitación de terapia intensiva, había silencio y calma. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. «¿Papá?» «Sí. Llévame a casa, por favor. Cuando los médicos lo permitan, llévame allá, al norte. Quiero ver la aurora boreal». Él sonrió, y fue la primera sonrisa genuina en muchos días. «Te llevaré, te lo prometo». El mes pasó como un solo día largo, lleno de acontecimientos. A Catalina la trasladaron de terapia intensiva 1 semana después de que se llevaron a Arturo al centro de detención. Luego vino una habitación común, largas horas de recuperación, interminables visitas de médicos y procedimientos que la agotaban como si descargara vagones. Pero a su lado siempre estaba su padre. Llegaba cada mañana y se iba solo al anochecer, cuando las enfermeras prácticamente lo echaban del piso. Ignacio alquiló una pequeña habitación en un hostal cerca del hospital, porque no tenía dinero para un hotel decente. Sergio, aquel hombre de Coatzacoalcos, le transfirió una suma que hizo que a Ignacio se le abrieran los ojos de asombro, pero solo tomó una pequeña parte, justo lo necesario para alojamiento y comida. El resto pidió que lo guardaran para Catalina para el futuro, cuando se pusiera de pie y comenzara una nueva vida. Las noticias sobre la familia Arteaga seguían resonando en todo el país. Vladimiro Arteaga fue arrestado oficialmente y se le presentaron cargos por varios delitos, incluyendo evasión de impuestos en escala masiva y soborno a funcionarios públicos. Sus abogados intentaron conseguir arresto domiciliario, alegando la edad y el estado de salud del acusado, pero el tribunal lo rechazó. Había demasiadas pruebas, el escándalo había sido demasiado ruidoso, la opinión pública seguía el proceso con demasiada atención. A Arturo le presentaron cargos por golpizas sistemáticas y lesiones graves. Aquel video que había grabado mientras se reía y se burlaba de su esposa se convirtió en la prueba principal de la acusación. Lo mostraban en el tribunal, lo mostraban en las noticias, lo discutían en cada programa de televisión.
El rostro de Arturo Arteaga se había convertido en símbolo de la violencia doméstica, en una ilustración gráfica de lo que sucede tras las puertas cerradas de las casas ricas. Catalina se negó a dar entrevistas y a comparecer personalmente en las audiencias judiciales. Su testimonio fue grabado en video en el hospital, en presencia de un abogado y un psicólogo, y eso fue suficiente. Habló en voz baja, a veces deteniéndose para contener las lágrimas que la embargaban, pero lo contó todo. El primer golpe, que ocurrió 3 meses después de la boda, las disculpas y las promesas que nunca se cumplían, el miedo que se convirtió en su compañero constante, la sensación de desesperanza cuando entiendes que nadie va a ayudar porque tu torturador tiene demasiado dinero y contactos. Ignacio se sentó a su lado mientras grababan su declaración y le sostuvo la mano. No lloró, aunque por dentro todo se le revolvía de dolor por su hija. Simplemente estuvo ahí, como debió haber estado todos esos años, pero no estuvo, porque ella misma lo había alejado, porque él se lo permitió, porque la vida resultó así y no de otra manera. Cuando finalmente dieron de alta a Catalina del hospital, se fueron ese mismo día. Ignacio compró 2 boletos de avión a Villahermosa, y Catalina no dijo ni una palabra en contra. Simplemente asintió cuando él preguntó si estaba lista, recogió sus pocas pertenencias en una pequeña maleta y salió de la habitación sin mirar atrás. La Ciudad de México, que alguna vez le pareció la ciudad de sus sueños, ahora solo le provocaba el deseo de huir lo más lejos posible y no regresar nunca. En el aeropuerto la reconocieron. Una mujer se acercó a Catalina y le dijo que admiraba su valentía, que era una valiente por haberse escapado de esa pesadilla. Catalina le agradeció y pasó rápidamente hacia la puerta de embarque, ocultando su rostro detrás de lentes oscuros. Ignacio caminaba a su lado, listo en cualquier momento para protegerla de miradas y preguntas ajenas. El avión despegó hacia el gris cielo de la capital y Catalina finalmente se permitió relajarse. Miraba por la ventanilla la ciudad que se alejaba abajo y pensaba en lo extraña que es la vida. Hace apenas un mes yacía en terapia intensiva sin saber si sobreviviría. Hace apenas un mes, su padre era para ella un extraño al que despreciaba y culpaba de todas sus desgracias. Y ahora volaba con él al sur, a un lugar que alguna vez llamó su cueva. Y ese lugar le parecía el único rincón seguro en todo el mundo. ¿Papá? Sí, Katy. Cuéntame del sur. ¿Cómo es? Ignacio sonrió y comenzó a contar. De la selva interminable que en temporada de lluvias se llena de verde hasta el horizonte, del río que serpentea entre la vegetación como una cinta de plata, del pequeño pueblo donde todos se conocen y nadie cierra las puertas con llave, del silencio, tan profundo y pleno que al principio parece ensordecedor, y luego se convierte en el sonido más hermoso del mundo. Catalina escuchaba y por primera vez en muchos años sentía algo parecido a la calma. La felicidad todavía estaba lejos, pero la calma, la sensación de que lo peor había quedado atrás y adelante, esperaba algo nuevo, quizás desconocido pero ya no aterrador. Eso sí lo sentía. Aterrizaron en Villahermosa a última hora de la tarde, cuando el sol ya se había puesto en el horizonte y el cielo se había teñido de un profundo color naranja. Desde el aeropuerto hasta el pueblo donde vivía Ignacio, había que viajar otras 2 horas en auto, y él había acordado con un viejo amigo que los recogiera. El amigo se llamaba Miguel. Había trabajado junto con Ignacio en las plataformas y vivía en la casa de al lado. Un hombre corpulento, barbudo, con ojos bondadosos. Abrazó a Ignacio como a un hermano y le estrechó la mano a Catalina con cuidado, como si temiera romperla. He oído hablar de ti, muchacha. Todo el pueblo siguió las noticias. Todos estábamos preocupados. Catalina se avergonzó y no supo qué responder. No estaba acostumbrada a esa participación simple y sin artificios. En los círculos capitalinos en los que se había movido los últimos años, la gente expresaba su compasión con frases de cortesía, detrás de las cuales no había nada más que curiosidad y ganas de chismear. Y este hombre desconocido la miraba como si fuera su propia hija,
y sus palabras eran absolutamente sinceras. El camino al pueblo tomó incluso más de 2 horas, porque la carretera en algunos tramos estaba inundada y había que ir despacio. Catalina se quedó dormida en el asiento trasero, cubierta con una manta cálida que Miguel prudentemente había traído consigo. Ignacio iba adelante y miraba el camino familiar, la interminable llanura verde, las luces lejanas de los pueblos a lo lejos. Estaba en casa, y por primera vez en muchos años estaba en casa, y no solo. Su casa resultó ser una pequeña construcción de madera con techo inclinado y un porche que daba al río. Adentro estaba limpio pero modesto. Cocina, sala y 2 dormitorios. Miguel había encendido el ventilador de antemano, y la casa estaba fresca y acogedora. Catalina miró a su alrededor, acostumbrándose al nuevo lugar, y de pronto notó una fotografía en la pared. Ella misma, pequeña, de unos 5 años, en brazos de su padre sonriente. Al lado, mamá, joven y hermosa, riéndose a la cámara. ¿La guardaste? Guardé todas las fotos. Siempre estuvieron conmigo, incluso cuando no querías saber de mí. Catalina se acercó a la pared y miró la foto largo rato. Casi no recordaba a mamá así, viva y alegre. En su memoria solo quedaba una mujer pálida, en una cama de hospital que se debilitaba más con cada día. Y papá, que siempre estaba trabajando y a quien ella culpaba de no haber podido salvar a mamá. Perdóname, papá, por todo, por aquellas palabras sobre mamá. Era una niña, no entendía. Eras una niña que sufría. Los niños dicen cosas terribles cuando sufren, es normal. Te perdoné hace mucho tiempo. Se abrazaron en medio de la pequeña sala, y Catalina lloró mientras Ignacio le acariciaba la cabeza y le susurraba algo tranquilizador, como hacía cuando ella era muy pequeña y se despertaba de pesadillas. Los primeros días en el sur fueron difíciles. Catalina se acostumbraba al silencio, a la ausencia del ajetreo de la ciudad, al ritmo lento de vida que aquí parecía el único posible. Dormía mucho, comía mucho, caminaba mucho por los alrededores, respirando el aire limpio y húmedo. Poco a poco los moretones en su cuerpo fueron palideciendo, el dolor en las costillas disminuyó, y las pesadillas que la atormentaban cada noche empezaron a venir cada vez con menos frecuencia. Ignacio estaba cerca, pero no presionaba, no intentaba forzar los acontecimientos. Cocinaba, contaba historias sobre los lugareños y sus excentricidades, le mostraba sus lugares favoritos en la selva. Una noche la despertó a medianoche y la llevó al porche, echándole sobre los hombros un chal grueso. «Mira». Catalina levantó la vista al cielo y se quedó inmóvil. Relámpagos de calor iluminaban el horizonte mientras miles de luciérnagas danzaban sobre el río en la oscuridad. Los había visto en fotos y películas, pero la realidad resultó ser 1000 veces más hermosa. Era tan bello que se le cortó la respiración. Esto quería mostrarte antes, hace muchos años, pero no querías venir. Fui una tonta. Pensaba que la felicidad estaba en las grandes ciudades y las cosas caras, y resulta que está aquí, en el silencio, en la belleza, en que haya alguien a tu lado que te ame de verdad. Se quedaron en el porche mirando las luciérnagas, padre e hija, por fin encontrados. Y ese momento valía todos los años perdidos, todas las lágrimas y resentimientos, toda la pesadilla vivida. 2 semanas después de llegar, Catalina encontró en el baño una prueba de embarazo que había comprado en la capital y olvidado en su bolsa. Estuvo mucho tiempo mirando la caja, sin atreverse a abrirla. Lo sospechaba desde hacía varios días, pero tenía miedo de saber la verdad. Tenía miedo de lo que esa verdad significaría. La prueba mostró 2 líneas. Se sentó en el borde de la bañera y miró ese pequeño objeto de plástico que lo cambiaba todo. Un bebé. El bebé de él. El bebé del hombre que la golpeó durante 8 meses y casi la mata. ¿Y qué hacer ahora con ese conocimiento? Ignacio la encontró 1 hora después.
Seguía sentada en el baño con la prueba en las manos y la mirada vacía fija en la pared. «Katy, ¿qué pasó?» Ella le tendió la prueba en silencio. Él miró las 2 líneas y en su rostro apareció una expresión que ella no pudo descifrar. «¿Esto es de él?» «Sí». Una larga pausa. Ignacio se sentó a su lado en el borde de la bañera y le tomó la mano. «¿Y qué quieres hacer?» «No sé. No sé, papá. No puedo pensar en este bebé sin recordarlo a él, lo que me hizo. Pero al mismo tiempo, es mi bebé también. Mi sangre. Parte de mí. No tienes que tomar una decisión ahora mismo. Tienes tiempo para pensarlo. ¿Y tú qué harías en mi lugar?» Ignacio guardó silencio, reuniendo sus pensamientos. «No puedo responder esa pregunta. Es tu cuerpo y tu vida. Cualquier decisión que tomes será la correcta, porque será tu decisión. Yo estaré a tu lado pase lo que pase». «¿Cuánto tiempo?» «¿Qué?» «¿Cuánto tiempo estarás a mi lado?» Los médicos dijeron 2 o 3 meses. Ya pasó casi un mes. Ignacio sonrió con esa sonrisa especial que había aparecido en él la última semana. La sonrisa de un hombre que ha aceptado su destino y ya no le tiene miedo. Los médicos dicen muchas cosas, pero no lo saben todo. No saben que ahora tengo una razón para vivir, que me despierto cada mañana y te veo, y eso me da fuerzas para un día más. Quizás viva 2 meses, quizás 6, quizás 1 año. Nadie sabe con certeza, pero el tiempo que me quede lo pasaré contigo. Catalina se abrazó a él y lloró, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino lágrimas de alivio. Lágrimas de una persona que finalmente entendió que no estaba sola. Pasó otra semana. Catalina pensó mucho, caminó mucho por la selva, habló mucho con su padre sobre el pasado y el futuro, y una mañana despertó con la sensación de que la decisión había llegado sola, desde algún lugar dentro de ella, desde lo profundo de su alma. Salió al porche, donde Ignacio tomaba café y miraba la interminable llanura verde. «Papá, he decidido». «¿Y qué decidiste?» «Voy a tener al bebé. No es su culpa tener ese padre. Es mi hijo, y lo voy a amar. Y haré todo para que nunca sea como Arturo. Lo criaré diferente». Ignacio dejó la taza y miró a su hija. En sus ojos brillaban lágrimas, pero sonreía. «Eres fuerte, Katy, más fuerte de lo que yo pensaba, más fuerte de lo que tú misma pensabas. Es porque estás a mi lado, porque ya no estoy sola». Él se levantó y la abrazó. Se quedaron en el porche, abrazados, mirando el cielo del sur que comenzaba a aclararse en el este. Un nuevo día, una nueva vida, una nueva esperanza. Ignacio Valverde vivió otros 14 meses, mucho más de lo que habían predicho los médicos. Vio cómo el vientre de su hija se redondeaba con cada mes. Le sostuvo la mano cuando dio a luz en el pequeño hospital regional. Fue el primero en tener en brazos a su nieto, un bebé diminuto con ojos oscuros y mentón obstinado. Lo llamaron Ignacio, en honor al abuelo. Ignacio alcanzó a enseñarle las primeras palabras, alcanzó a mecerlo en sus rodillas, alcanzó a contarle los cuentos que alguna vez le contó a Catalina. Y luego, una tranquila noche de invierno, cuando afuera caía una suave llovizna y los relámpagos de calor iluminaban el horizonte, cerró los ojos y ya no los abrió más. Catalina lo encontró por la mañana, acostado apaciblemente en la cama con una sonrisa en los labios. No gritó ni lloró, simplemente se sentó a su lado, le tomó la mano y se quedó así un largo rato, despidiéndose del hombre que le había dado una segunda vida, que había demostrado que el amor es más fuerte que el dinero, más fuerte que el miedo, más fuerte incluso que la muerte. Lo enterraron en el pequeño cementerio detrás del pueblo, desde donde se veía la interminable selva verde. En la lápida escribieron simplemente Ignacio Valverde, padre, abuelo, hombre que hacía lo correcto. Y Catalina se quedó a vivir en esa pequeña casa con el porche que daba al río. Criaba a su hijo, trabajaba remotamente como diseñadora, como alguna vez soñó en su juventud. A veces, por las noches, salía al porche y miraba las luciérnagas sobre el agua.
y le parecía que su padre, en algún lugar allá arriba, también miraba esas luces mágicas. Arturo Arteaga recibió 4 años de prisión. Su padre, 8 años en una cárcel de máxima seguridad. Su imperio se derrumbó. Su nombre se volvió sinónimo de lo peor. Su historia entró en los libros como ejemplo de que el dinero no da derecho a la violencia ni a la impunidad. Y el pequeño Ignacio crecía como un niño sano y feliz, que sabía que su abuelo había sido un héroe, que había volado a rescatar a mamá cuando ella estaba mal, que había hecho una sola llamada que lo cambió todo. Y cuando Ignacio creciera, él también haría lo correcto, porque así lo habían criado. Porque el amor se transmite de generación en generación. Porque una sola persona puede cambiar el mundo si tiene el valor de intentarlo. Amigos, así termina la historia que quería contarles. Una historia sobre cómo la verdadera fuerza no está en el dinero ni en los contactos, sino en el amor y la disposición de proteger a quienes nos importan. Una historia sobre cómo la justicia es posible incluso cuando parece que todas las puertas están cerradas. Una historia sobre cómo nunca es tarde para volver con quienes amamos y nunca es tarde para empezar de nuevo. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te preocupaste por los personajes y te alegraste de sus victorias, por favor dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a crear nuevas historias y compartirlas contigo. Escribe en los comentarios qué piensas del acto de Ignacio. ¿Hizo bien en llamar a su amigo? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me importa mucho conocer tu opinión. Y recuerda, si tú o alguien cercano a ti enfrenta violencia doméstica, no te quedes callado, busca ayuda. Una sola llamada realmente puede cambiarlo todo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos en las próximas historias. Y antes de irte, quiero dejarte una reflexión final. Esta historia nos recuerda que los lazos familiares, aunque pasen años de silencio y distancia, nunca desaparecen del todo. Que a veces el karma tarda, pero siempre llega. Y que el amor de un padre no tiene fecha de caducidad. Si alguna vez te has alejado de alguien que te quiere, quizás hoy sea el momento de dar ese primer paso. Cuéntame en los comentarios si esta historia te hizo pensar en tu propia familia o si has vivido algo parecido. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Nos leemos pronto.